¿Quién no conoce Juan 3:16? Todos conocemos Juan 3:16. Y dice la escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, y que la mayoría del mundo, ¿verdad?, se apoya para decir Dios me ama. Y sí, Dios ama a todo el mundo, y la voluntad de él es que todos se salven. Así que nuestro tema en esta mañana es: Dios llama al hombre, lo llama para que le escuche. Dios ama a su creación, ¿verdad? Y la culminación de la creación de Dios, del universo y todas las cosas, ¿verdad?, pues fue la creación del hombre. Y el propósito, el designio de Dios es que el hombre viviese, estuviese siempre con Dios. Pero Dios le dio al hombre libre albedrío, es decir, le dio la oportunidad de escoger si quería servirle o no quería servirle. Y le puso en un lugar especial, en un paraíso, y le puso sus condiciones. Tú vivirás, tú estarás aquí por siempre. ¿Qué es tu responsabilidad? Puedes comer de todo fruto de los árboles, excepto del fruto del árbol del bien y del mal. El árbol que se encuentra en el centro del jardín, del Edén, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Es decir, vas a ser separado de mí. Y así pasó. Así pasó. Pero el designio de Dios es ese, que el hombre viva junto con él. Viva con él, vivamos con él. Y Dios en su designio, ¿verdad?, pues menciona a Cristo de una manera un poquito quizás escondida. Ahí en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, ¿verdad?, cuando le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Dice: la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. ¿De qué simiente se está hablando ahí la Biblia? Está hablando de Cristo y del pecado. Así que a través de la historia del hombre, Dios le llama para que regrese a su hogar, regrese a su lugar que él tenía, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar dos asuntos, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, que podamos entenderlos, y que podamos separar lo que está en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento. Recordemos nosotros que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿verdad?, cuando dice, todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la consolación y en la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de estar con Dios, de vivir así como había sido, como es la voluntad de Él cuando Dios creó al hombre. Y esa es nuestra esperanza.
Y estábamos, la mayoría de los que estamos aquí, estábamos separados de Dios, no seguíamos su palabra, vivíamos una vida que nos llevaba a nuestra propia perdición. Pero gracias a Dios que alguien nos habló del Evangelio, nos habló de esa esperanza que podemos tener de regresar a Dios, y lo hicimos obedeciendo el Evangelio. Por eso en el Antiguo Testamento hay enseñanzas, ¿verdad?, que nos hablan del llamamiento que Dios hace en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varios llamamientos, ¿verdad? Vamos a considerar algunos de ellos. Noé, por ejemplo. Noé fue llamado para ser puesto en una tierra lavada y purificada por agua, es decir, por las aguas del diluvio. Pero encontramos allí en Génesis capítulo 6, dice la Escritura que el pensamiento del hombre era de continuo el mal, No había otra cosa en su pensamiento más que eso, el mal, ¿verdad? Siempre pensando en agradarse a sí mismo, de agarrar las ventajas sobre los demás y de continuo el mal, ¿verdad? Y así vivíamos también nosotros, todos los que estamos aquí, y más cuando éramos jóvenes. Teníamos más ese peligro de que no hacíamos caso a la palabra de Dios. Sin embargo, Dios condicionó a Noé para que él se salvara, y le dio instrucciones precisas y bien entendibles. Le dijo, para que se salvase, que construyese un arca, y le dio todas las especificaciones, le dio las medidas, lo largo, lo ancho, lo alto, ¿verdad?, cómo iba a estar dividida dentro esa arca, cómo iba a estar embadurnada con brea, iba a hacerle aposentos dentro del arca, iba a tener una puerta y una ventana, ¿verdad?, y entraría él y su familia, todos los que creyeran a la predicación de Noé, ¿verdad? Noé sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Voy a mandar un diluvio y voy a destruir todo lo que he hecho. Pero dice la Escritura, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Jehová. Y esa gracia consistió en que Noé, siendo un hombre justo, le fue revelado lo que Dios iba a hacer y cómo se podía salvar. Voy a destruir todo, le dice Dios, pero tú te puedes salvar. ¿Cómo se puede salvar? Vas a construir un arca de madera. Y le dijo la clase de madera. Le dijo todo lo que tenía que hacer. Y el versículo 22 de Génesis 6, ¿verdad?, dice la Escritura, y lo hizo así Noé, es decir, el arca, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Génesis 6, versículo 22. ¿Verdad? Es decir, él no entró en ninguna especulación, ¿verdad?, de por qué esta madera o por qué brea por los dos lados, por qué nada más una puerta, por qué una ventana. No lo hizo. ¿Por qué de esas medidas? No cuestionó ninguna de las instrucciones que Dios le dio, y lo hizo tal como Dios le mandó. Y así está escrito en la Escritura.
dice, lo hizo conforme a lo que Dios le mandó. Conforme es de acuerdo a lo que Dios le mandó. Abraham es, Dios llama a Abraham. Abraham fue llamado para que saliera de su tierra y de su parentela, que saliera de su lugar donde vivía, dejara todo, ¿verdad? Y lo llevaría a una tierra que él no conocía. Y a pesar de que la parentela, la familia de Abraham servía a dioses extraños, leemos ahí en el capítulo 24 del libro de Josué, ¿verdad? Dice la escritura allí en el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron al otro lado, antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y dice la escritura, y servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños. Entonces, Dios le dijo a Noé, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y le da promesas, ¿verdad? Y será tu descendencia, será una nación grande, de tus lomos vendrán muchas naciones y heredarán la tierra y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, iban a tener las familias, la descendencia de Abraham, la que vendría en los postreros tiempos, ¿verdad? Iban a ser libres de los pecados que separaban al hombre de Dios. Por eso le dice Dios, serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra, según la versión que estén leyendo de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, es llamado Abraham a que salga de su casa, ¿verdad? Del confort que había allí, ¿verdad? De todas sus amistades. Está llamado a que deje todo eso porque Dios le va a enseñar nuevas cosas. Todo esto lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento, pero ya de una manera espiritual. En otras ocasiones les he mencionado que el Antiguo Testamento está lleno de cosas que se ven, ¿verdad? Que se tocan, ¿verdad? Que se huelen, se palpan, pero son o eventos físicos, ¿verdad? Que suceden, y todo eso señala en el Nuevo Testamento cosas espirituales, ¿verdad? Ahorita miramos cuando menos tres, ¿verdad? Porque vamos a ver tres en el asunto primero del Antiguo Testamento, vamos a ver 3 puntos, ¿verdad? Ya miramos que Noé es llamado para que construya un arca con sus medidas y todo, ¿verdad? Para que él se salve, él y los suyos. Abraham es llamado para que salga de su tierra y de su parentela y se vaya a otro lugar, ¿verdad? Y por medio de él vendrán muchas naciones y por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra. El tercer punto que vamos a encontrar aquí, pues vamos a ver 4, ¿verdad? Pero el tercero es Israel, ¿verdad? Es llamado a salir de Egipto. Recordamos nosotros ¿verdad? Cómo Israel, ¿verdad? Es de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y fueron los hijos fueron los que dieron el lugar a las 12 tribus que iban a formar el pueblo de Israel, ¿verdad?
A Jacob se le cambió el nombre, ¿verdad? Por Israel, ¿verdad? Recordemos nosotros que los nombres antiguos, aquí es un tip, ¿verdad? Los nombres de los antiguos, ¿verdad? Siempre significaban algo, ¿verdad? Y el nombre de Jacob significaba el que toma por el calcañar, ¿verdad? O también significaba el que ocupa el lugar de otro, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Jacob, cuando iba a nacer, ¿verdad? Nació primero su hermano, ¿verdad? Pero él iba agarrado del tobillo, del calcañar de su hermano. Y por eso se le nombró a Jacob. ¿Verdad? Pero también Jacob más adelante usurpó a su hermano. ¿Verdad? Por eso se llamaba Jacob. ¿Verdad? Pero cuando ya Jacob tenía 11 hijos y una hija y venía Dios le dijo, vete, regrésate a tu tierra, ¿verdad? Y allí en el camino pues van a ser el 12º hijo. Pero cuando está en el camino, él lucha con un varón, ¿verdad? Y Jacob no lo deja ir y le dice... Le dice el contrario, déjame ir, y dice, no te dejaré hasta que no me digas quién eres, ¿verdad? Y le dice el otro varón, le dijo, mira, ¿cómo te llamas tú? Pues me llamo Jacob. Bueno, ya no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel será llamado. E Israel significa el que lucha con Dios y vence. El que lucha con Dios y vence. Y cuando le es cambiado el nombre, ¿verdad? El otro varón se va, ¿verdad? Y él camina como chueco, ¿verdad? Porque le tuvo un dolor en su muslo, ¿verdad? Y lo hacía que caminara diferente, ¿verdad? Entonces, encontramos allí dos cosas, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahorita, se los voy a recordar ahorita cuando llegamos al segundo punto, ¿verdad? Entonces Israel, ¿verdad? Llegó a Egipto, 75 personas, y allí estuvo casi 450 años, ¿verdad? Y en esa cantidad de años pues se multiplicó en cientos de miles, ¿verdad? Pero fueron esclavizados por el faraón. Y el pueblo clamaba a Dios porque sabía de las promesas que había sido dada a Abraham muchos años atrás. Y clamaban a Dios, y entonces Dios oyó el clamor de Israel allí en Egipto, y entonces manda a Moisés para que saque al pueblo de la esclavitud de Egipto. Leemos en el profeta Oseas, el capítulo 11 y versículo 1, y dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Dice, ven, y en Éxodo, de Egipto llamé a mi hijo, lo va a sacar por medio de Moisés, y por medio de Moisés leemos en el capítulo 3 y versículo 10 de Éxodo, Dios le dice a Moisés, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Recuerden, todo esto es algo físico y todo esto señala una verdad espiritual en el Nuevo Testamento. Lo vamos a ahorita mencionar también. Entonces el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, y Egipto era gobernado por el faraón, y se les mandó que no cometieran ninguna idolatría, que no practicaran la idolatría, porque ellos serían castigados. Y ahí en el capítulo 32 del libro de Éxodo, versículos 4 y versículo 28, miramos cómo
Moisés estaba en el monte Sinaí con Jehová Dios y mientras duró 40 días allí, ¿verdad? Y el pueblo pues dijo, ya Moisés a lo mejor ya se murió, y le dicen a Aarón, haznos dioses, ¿verdad? Y Aarón les hizo un becerro de oro y decían, este es Jehová que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y perecieron, dice el versículo 28 de Éxodo 3, ¿verdad? Como 3,000 personas, ¿verdad? Como 3,000 fueron muertos, ¿verdad? Entonces, apartarse de Dios, ¿verdad? Es contra uno mismo, ¿verdad? Es pecar contra Él y perder las bendiciones que hemos recibido de Él, ¿verdad? Él nos ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de ellos, ¿verdad? El último llamamiento, o el último llamado que vamos a considerar, el cuarto punto, ¿verdad? Es que Dios llamó a los judíos que estaban en Babilonia cuando fueron llevados por Nabucodonosor por 70 años, ¿verdad? Y Dios permitió que el pueblo saliera, ¿verdad? Y allí en Jeremías capítulo 29 y versículo 10, ¿verdad? El pueblo de Judá y Benjamín regresaron y tenían la misión de reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido. Así que eso es cuando Dios llamó al hombre. Y en este caso miramos nosotros que Dios está llamando al hombre que pertenece a su pueblo. Pero Dios llama a todos, ¿verdad? Dios llama a todos. Así que vamos a ver, Dios llama al hombre en el Nuevo Testamento. Dios llama al hombre en el Nuevo Testamento. Somos llamados a obedecer el Evangelio. Somos llamados a hablar del Evangelio, a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, ¿verdad? Y aquí miramos nosotros, ¿verdad? Cómo el bautismo salva. El bautismo nos salva. Leemos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, y dice allí la escritura, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como corresponde a una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, encontramos, ¿verdad?, que el bautismo, ¿verdad?, nos pone en Cristo. Cuando nosotros oímos el Evangelio, cuando se nos predicó el Evangelio y después de algunas clases que probablemente tomaron algunas semanas o algunos meses, ¿verdad? Y cuando lo entendimos, lo aceptamos, confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos arrepentimos, fuimos bautizados. El bautismo nos salva y nos pone en Cristo. Así como el agua que cayó en el diluvio, ¿verdad?, salvó a los que estaban dentro del arca. Esa es la diferencia, ¿verdad? Por el agua fueron salvos los que estaban dentro del arca de Noé. Y por el agua fueron muertos todos. Nosotros morimos al pecado y somos sepultados en las aguas, ¿verdad? Y al ser sepultados en las aguas recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Somos añadidos a la iglesia. Nos vestimos de Cristo.
entramos en Cristo. Juan capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Dice la escritura ahí, Jesucristo le dice a Nicodemo, ¿verdad? De cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Si no naces de agua y del Espíritu, ¿verdad? Y ¿cómo es que si no nacer, ¿verdad? ¿Cómo nacemos, ¿verdad? El nacimiento es de Dios, es de arriba, ¿sí? Es de arriba. ¿Y cómo es que nacimos? Porque el Evangelio es una semilla. Y ese Evangelio, esa semilla, esa palabra de Dios, cuando cae en la buena tierra que ha sido preparada, es decir, en nuestra mente, ¿verdad? Cuando reflexionamos, pensamos, cuando leemos la Escritura y miramos que el hombre está separado de Dios y que si no se arrepiente va a estar separado por la eternidad de Dios. Y lo único que lo puede acercar a Dios es aceptando el Evangelio. Y el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿O no sabéis, Romanos capítulo 6, versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y luego dice, porque somos sepultados, somos enterrados, ¿verdad?, en el agua, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que seamos nuevas criaturas. Y salimos del agua. El bautismo es entrar en el agua, ser sepultado, ser cubierto con el agua, ser sumergido, ¿verdad?, y luego salir. Y leemos allí, ¿verdad?, cuando Jesús fue bautizado, cuando lo bautizó Juan el Bautista, dice la Escritura, descendió al agua, dice, entraron al agua, luego dice, salieron del agua. Cuando fue bautizado el tesorero de la reina de Candace, allá en Hechos 8, ¿verdad?, dice, Felipe y el eunuco, ¿verdad?, el tesorero de la reina de Candace, descendieron, entraron en el agua, y luego dice, y salieron del agua. Entonces el bautismo, ¿verdad?, es lo que significa. Bautismo no es rociar agua, no es verter agua, no es aventarle agua. El bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, sepultar, introducir, en este caso en el agua, toda la persona. Así que el bautismo nos salva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos introduce en Cristo. Entramos en Cristo. Dice Gálatas 3:27, parece que ya lo mencioné, ¿verdad? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos, ¿verdad? Entonces, estamos en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad?, habla de las riquezas, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Cuando somos bautizados, ¿verdad?, somos añadidos a la iglesia. Otra cosa, ¿verdad?, la palabra iglesia, formada de dos vocablos, ¿verdad?, el vocablo ek, ¿verdad?, que significa fuera de, y ¿qué es clesia, ¿verdad? Clesia, ¿verdad?, significa llamar, ¿verdad?, llamar fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo, fuera del mundo. Bueno, vamos a ver el segundo. Somos llamados en dos por el Evangelio, ¿verdad? Y por medio del Evangelio, cuando lo obedecemos, que es el bautismo, ¿verdad?, somos introducidos en Cristo. Pero somos llamados a salir de las tinieblas
a su luz admirable. El apóstol Pedro escribe su primera carta, capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Las tinieblas indican el mal, indica el reino de Satanás, ¿verdad? Ahora, recordemos cómo el pueblo de Israel fue llamado de Egipto, y de mi hijo, fue sacado de Egipto. ¿Y saben cómo salió? Sin que muriera ninguno de los primogénitos, por la inmolación o el sacrificio, ¿verdad? Que hicieron de un cordero de un año, ¿verdad? Y cuando fue inmolado ese cordero, su sangre fue untada o fue embarrada, embadurnada en los postes de la puerta y en el dintel. Y cuando el heridor viera esa señal, no iba a entrar. Pero donde no había la sangre, el heridor no entraba y no morían los primogénitos, tanto de los animales como del hombre, ¿verdad? Y en este caso Israel, ninguno de ellos murió. Y fueron sacados y rumbo a tierra palestina. ¿Nosotros cómo salimos? Nosotros salimos del mundo, ¿verdad? El mundo es el Egipto que se ve allá en el Antiguo Testamento, el faraón que es el emperador o el faraón, el rey, ¿verdad? La persona de más autoridad en Egipto, ¿verdad? Es el faraón, pero en el mundo es Satanás. Y el mundo, Egipto físico, señala en el Nuevo Testamento el mundo hoy. Y de allí somos sacados por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario pagando nuestros pecados, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Y así como Abraham salió a una tierra que nunca había visto, nosotros también salimos a una tierra espiritual que nunca hemos visto. Y estamos en un éxodo, así como el pueblo de Israel estaba en éxodo rumbo a la tierra prometida. Nosotros en nuestro cristianismo vamos hacia el cielo, de donde Cristo va a venir por su pueblo, por los suyos. Recuerden, el agua destruyó allá en el Antiguo Testamento a todo el mundo, excepto a 8 personas que estaban dentro del arca. Cuando Cristo venga, habrá un juicio. Y solamente los que le obedecieron y fueron encontrados fieles, ¿verdad?, van a ser llevados con Él. Y nosotros creemos que vamos a ser llevados por Él. Aceptamos. Y tenemos la certeza, porque Cristo lo dijo: yo me voy a ir, pero voy a regresar, y si me fuere y regresare, os tomaré a mí mismo. Es la promesa, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor dijo allá en Mateo 28, 20, ¿verdad? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios puede estar contigo. El llamamiento es celestial. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Fíjense ustedes, somos llamados celestialmente, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, dice que somos llamados a su reino
y gloria. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando hemos obedecido, somos llamados a su reino y gloria. Ahorita estamos en el reino. Ahorita estamos en el reino. Pero tenemos que ser firmes para no ser eliminados. Entonces miramos lo espiritual y miramos lo terrenal, lo físico, lo material. En el Antiguo Testamento, llamamiento a su gente. En el Nuevo Testamento, el llamado que Dios hace al hombre de todas las naciones, de todas las razas. Israel, que pecó y fue castigado y fue destruido su templo, fueron llamados, ¿verdad?, para que fueran y reconstruyeran el templo. Nosotros cuando pecamos, ¿verdad?, cuando caemos, la diferencia, nosotros pecamos, somos pecadores. Y si alguien dice, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Tú eres pecador, yo también soy pecador, dice el del mundo. La diferencia es que el mundo vive en pecado, y nosotros caemos en pecado. Pero el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y en delante. Mas si hubiereis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nosotros. Y no solamente por nuestros pecados, sino por todos los que están lejos. No solamente en distancia, sino también en el tiempo. Nosotros cada noche, creo yo, cuando menos sé que Toño, el hermano Wally y otros hermanos ahí, que no digo los nombres, ¿verdad?, pero oran en la noche y dan gracias a Dios por el día que nos dio. Y pedimos que perdone nuestros pecados. Sí. Hacemos un autoexamen, ¿verdad?, y decimos, ay, ¿cómo fallé? Ay, Dios mío, hice esto que no debería de hacer, o esta actitud, etcétera, ¿verdad? Entonces, pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Nos arrepentimos y Dios nos perdona, porque la sangre de Jesucristo perdona, limpia nuestros pecados. Así que, si como conclusión, ¿verdad?, para que tú respondas al llamado de Dios, ¿verdad?, necesitas obedecer el llamamiento que hace Cristo. Necesitas creer el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4. No lo leo por el tiempo, pero allí miramos lo que es el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo cumplimos nosotros con la muerte, la sepultura y la resurrección? Cuando nosotros creemos en Jesucristo y nos arrepentimos, morimos al pecado y somos sepultados. Y salimos del agua y tenemos el don del Espíritu Santo, primeramente el perdón de pecados, y tenemos nueva vida, nuevas criaturas. Así que todas las cosas, el apóstol Pedro escribe que pertenecen a la vida y a la piedad, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego dice, por medio de las cuales tenemos preciosas y grandísimas promesas de participar de la naturaleza divina. Por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Pero miren lo que dice el versículo 8.
Bueno, es lo que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no van a dejar de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice allí, no caeréis jamás. ¿Qué significa ese no caeréis jamás? Si no hacemos estas cosas a todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio, se nos puede quitar la salvación. Así que 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios te llama. ¿Acudirás al llamado? La predicación es la invitación que Dios hace. Dios te hace hoy. Cantamos un himno. No, 115. Primera y última estrofa. Cantemos. Firme de adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Trondos y corona pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos a orar, hermanos, a ser despedidos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias constantemente, Padre Celestial, por tu amor, tu misericordia. Porque tu palabra, oh Padre Celestial, siempre estás llamando al hombre que venga a ti, Padre Celestial, haciendo saber, Señor, que hay solución por el pecado que comete todo hombre, que hay redención, que hay, Señor, la esperanza de vida eterna. Y siempre llamas, Padre Celestial, para que vengamos a ser hijos tuyos, Señor, por medio de la fe en tu Hijo amado, que dio su vida en la cruz por nosotros. Así, Padre Celestial, te pidamos, Señor, que este mensaje lo llevemos en el corazón y que nosotros seamos tus instrumentos para llamar por medio de ti, Padre Celestial, a otros que no han venido en obediencia de tu evangelio que es el poder tuyo, Padre Celestial, para salvar al hombre. Gracias, Padre, por ese amor y esa gracia. Y tenemos tantas ilustraciones de hombres que fueron llamados y obedecieron.
Y así, Padre Celestial, como el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo Testamento, por lo cual vivimos ahora nosotros, la iglesia, sigues llamando al hombre. Gracias por tu palabra. Que mora en nosotros, Padre Celestial, y que nosotros sigamos, ayúdanos a seguir fiel hasta la muerte, por la promesa que tú has dado de la vida eterna. Ahora que vamos a ser despedidos, te pedimos que vayas con nosotros a nuestros hogares. Así llevemos este mensaje. Antes, no, Padre Celestial, antes de salir, pidamos por las necesidades que hay en la iglesia, por nuestros hermanos enfermos. Especialmente recordamos a Alistair, que tuvo ese accidente y que va a tener esa cirugía, y que todo salga bien para él, Padre Celestial. Bendícele, cuídale y guárdale, así como nuestro hermano Salazar y otros hermanos, por el hermano Brent, que está en el hospital de nuevo, te pidemos por él también, y otros más. Gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas, nos oyes y estás atento a nuestras peticiones. Y todas las bendiciones que tú nos concedas, te damos gracias por ellas. Perdona nuestras faltas, te las pidemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.